¿Qué harías si los médicos te dijeran que a un ser querido solo le quedan 3 horas de vida? En la historia de hoy, un misionero se enfrentó a eso, y el desenlace te hará cuestionar todo lo que sabes sobre los milagros. Las últimas 3 horas, el milagro en la UCI que dejó a los médicos en choque. Mira hasta el final para descubrir lo increíble. Antes de llegar al hospital, Matthew y Becky se sumergieron en los vibrantes colores y sonidos de Kenia. El aire estaba impregnado del olor a tierra mojada después de la lluvia, el cacareo de las gallinas picoteando alrededor de las casas de barro y las radiantes sonrisas de los niños corriendo hacia ellos, con sus manitas extendidas para tocar a los visitantes de piel clara. Matthew estaba en su salsa. Con sus manos callosas, ayudó a construir un pozo en una aldea remota, con la camisa empapada de sudor mientras predicaba a la sombra de una acacia centenaria. Su voz, profunda y llena de convicción, resonó por las colinas. Hermanos, el agua que yo les daré se convertirá en ustedes en un manantial que salte para vida eterna. No era solo un misionero, era un hombre de acción, un hombre que creía que la fe y la acción iban de la mano. Fue al final de uno de esos días agotadores que empezó la tos. Una simple molestia, un ronquido seco que atribuyeron al polvo rojo que lo impregna todo. Es solo el polvo, Becky, dijo, tomando un sorbo de agua. Mañana se pasará. Pero no fue así. En los días siguientes, la tos persistente dio paso a una profunda fatiga. Durante un servicio al aire libre, Becky lo observó desde lejos mientras hablaba. Le temblaban ligeramente las rodillas y un sudor frío le perlaba las sienes. Ya no era el sudor saludable del trabajo, sino un sudor pegajoso y pálido. Esa noche, mientras preparaban las maletas para regresar a Estados Unidos, no pudo levantar su propia mochila. Sus ojos, normalmente llenos de fuego, estaban apagados y vidriosos. El miedo sembró entonces su primera semilla en el corazón de Becky. El vuelo de regreso fue una pesadilla. Apretada entre turistas alegres e impacientes viajeros de negocios, Becky vio cómo la vida de Matthew se le escapaba entre los dedos. Temblaba incontrolablemente, incluso bajo 2 mantas. Tenía tanta fiebre que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Deliraba, susurrando fragmentos de versos hebreos y oraciones en inglés, con las manos crispadas en el reposabrazos. Cada turbulencia era una agonía para él. Becky bajó del avión con el corazón en la mano, sosteniendo su cuerpo pesado y febril, suplicando a Dios en silencio: por favor, déjanos llegar a casa. Por favor. La luz fluorescente de urgencias era cruel, borrando todo color hasta que solo quedaron tonos de blanco y gris. La enfermera de recepción, con una eficiencia deshumanizante, hizo las preguntas de rutina mientras Matthew se encogía en una silla. ¿Ha estado en zonas endémicas de malaria recientemente?, preguntó sin levantar la vista de la pantalla. Sí, en Kenia. Regresamos hace menos de 24 horas. Finalmente los miró y su rostro cambió. La prioridad del caso aumentó al instante. En cuestión de minutos, estaban en una sala de reconocimiento y los médicos comenzaron a trabajar. El diagnóstico inicial llegó rápidamente: malaria. Un suspiro de alivio, ingenuo y fugaz, escapó de los labios de Becky. La malaria se puede tratar, Matt, dijo, sosteniendo su mano febril, intentando convencerse tanto a sí misma como a él. Unos días de medicación intravenosa, los antipalúdicos harán efecto y estarás listo para irte a casa. Se te pasará. Su voz sonó falsa y estridente incluso para ella misma. Él solo gimió, arqueando su cuerpo con una nueva oleada de escalofríos. Pasaron 2 días. 2 días en los que Becky observó impotente cómo la guerra se desataba en su interior. La fiebre no bajaba.
La palidez dio paso a un ominoso tono amarillo dorado en su piel y el blanco de sus ojos. Ictericia. Una señal de que su hígado estaba fallando. Fue entonces cuando llegó el equipo médico con rostros serios y palabras mesuradas. Tenían que llevarlo a la UCI. Las palabras "unidad de cuidados intensivos" resonaron en la mente de Becky como una sentencia de muerte. La UCI era un mundo aparte. Un reino de sonidos electrónicos, luces intermitentes y un silencio denso, roto solo por los sonidos mecánicos de la vida. Ver a Matthew allí, intubado, rodeado de máquinas que respiraban por él, bombeaban sangre por él, monitoreaban cada chispa de vida que le quedaba, fue la visión más desoladora que sus ojos habían visto jamás. La oscuridad no era solo física, era espiritual. Un silencio denso y opresivo parecía llenar la habitación, ahogando incluso sus oraciones más desesperadas. Becky llamó a sus hijos en Estados Unidos. Controlar la voz para no transmitir el pánico que la consumía fue lo más difícil que había hecho en su vida. «Está un poco peor, mis amores», dijo con voz temblorosa. «Los médicos lo están cuidando muy bien. Recen. Recen mucho». Colgó y se derrumbó. La fe que creía sólida como el granito se quebró, dejando al descubierto un abismo de dudas y un miedo primario y agonizante, la soledad. Se sentía terrible e irremediablemente sola. «Dios, ¿dónde estás?», gritó su alma en silencio. «Vinimos a Kenia en tu nombre. Dejamos a nuestros hijos, nuestra comodidad, todo por ti. ¿Y ahora? ¿Así cuidas de los tuyos?». La promesa de protección divina parecía una cruel farsa. Navegaba sola en un mar de oscuridad, y Dios parecía silencioso, distante, observando desde un cielo indiferente. Fue en el epicentro de su desesperación, cuando sus propias palabras ya no podían elevarse por encima del techo de aquella habitación, que un recuerdo invadió su mente. No era un pensamiento, sino una impresión física, una orden divina que resonó en lo más profundo de su ser con la fuerza de un terremoto. «Canta». La resistencia en su interior era un muro de dolor. ¿Cantar? Era lo más ilógico y absurdo que podía hacer. Su marido se moría. Su mundo se desmoronaba. ¿Y una voz le pedía que cantara? Pero, en un acto de obediencia pura y cruda, un último hilo de fe que aún no se había roto, abrió la boca. La primera nota se quebró, un susurro ronco y tembloroso que apenas escapó de su garganta. «Amado Jesús», cantó, una vieja canción infantil que solía cantar su abuela. «Estoy a salvo en tus manos». Su voz se quebró, ahogada por las lágrimas. Forzó la siguiente línea: «Todas las cosas están sujetas a mi amado Jesús». Y entonces algo cambió. Con cada palabra, una pequeña chispa de coraje se encendía en su interior. Continuó, su voz cobrando fuerza, aún temblorosa pero persistente. No era un canto de victoria, era un canto de rendición. Era su forma de decirle a Dios que, aunque se llevara a Matthew, seguía siendo bueno. Era su aferramiento a su naturaleza, no a su don. Llenó sus pulmones y cantó más fuerte, con lágrimas corriendo por su rostro, ya no por desesperación, sino por una profunda e inexplicable rendición. Y entonces, comenzó el milagro. No con un rayo ni un temblor en la tierra, sino con una paz. Una paz sobrenatural, una que sobrepasa todo entendimiento, comenzó a inundar la habitación de la UCI. Era un calor que empezó en su pecho y se extendió, disipando el frío que se había instalado en sus huesos. El aire pesado y opresivo pareció disiparse. Miró a Matthew. Nada había cambiado en sus signos vitales, todavía, pero la atmósfera de la habitación se había transformado. El silencio ya no era de abandono, era una presencia solemne y poderosa. Era como si las puertas del infierno,
que habían estado golpeando contra la vida de su esposo, hubieran encontrado una fuerza mayor y retrocedido. En ese momento, lo supo. No lo esperaba, supo que la batalla había dado un giro. Sus oraciones cambiaron. Ya no eran súplicas desesperadas, sino declaraciones seguras de esa paz. Gracias, Padre. Gracias por estar aquí. Confiamos en ti. Aproximadamente una hora después, una enfermera entró para revisar las señales. Miró los monitores, frunció el ceño y volvió a revisar. «Espere un momento», murmuró, y se fue rápidamente. La doctora regresó con rostro escéptico. Examinó las lecturas, revisó las máquinas y luego miró a Matthew, y luego a Becky, con una expresión de total desconcierto. No entiendo», admitió, negando con la cabeza. «Sus parámetros se están estabilizando. El parásito en su sangre está retrocediendo de una forma que no es médica». Los días siguientes fueron un despertar lento y milagroso. Le retiraron el tubo. El primer susurro ronco de Matthew. El primer sorbo de agua. La primera vez que pudo volver a tomar la mano de Becky. Los médicos y enfermeras, antes meros profesionales distantes, ahora los miraban con reverente curiosidad. La médica principal, una mujer de pura ciencia, estaba junto a la cama una mañana. «Señora Murray», comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. «Lo que sucedió esa noche, la recuperación de su esposo, contradice todo lo que he aprendido en medicina. No puedo explicarlo». No nombró a Dios, pero su mirada lo decía todo. Había presenciado algo que su ciencia no podía catalogar. Matthew se recuperó por completo. Hoy, es la prueba viviente de que Dios escucha el clamor de sus hijos. Pero el mayor milagro de esa noche no fue la sanación de su cuerpo, por increíble que fuera. El mayor milagro ocurrió dentro de Becky, el momento en que, sin ninguna evidencia física, obedeció y cantó en la oscuridad. Su fe no emergió intacta de esa unidad de cuidados intensivos, surgió transformado. Aprendieron que Dios no es un genio en una botella, cuya función principal es protegerlos del dolor. Él es el alfarero, y ellos son la arcilla. A veces, la arcilla necesita ser calentada al máximo para alcanzar su máxima resistencia. Su fe se quebró y, como una vasija reparada con oro en el arte del kintsugi, ahora es más hermosa y resistente, sus cicatrices brillan como testigos eternos. Su ministerio, uno por uno, nunca ha sido el mismo. Ya no predican un evangelio de prosperidad y ausencia de problemas, sino un evangelio de presencia en el dolor. Comparten la historia de un Dios que no siempre calma la tormenta, pero que siempre se une a la causa. Y que a veces, en el ojo de la tormenta, susurra una orden aparentemente insensata, canta, y es en la obediencia, en el acto de alabanza en el valle de sombra de muerte, que descubres que las 3 horas más oscuras pueden ser el escenario de la gloria más radiante. Porque el bondadoso Jesús realmente lo sostiene, firmemente, en sus manos.